Sofía Navarro, a sus 35 años, había alcanzado un estado de equilibrio que consideraba un logro personal significativo. Su profesión como conservadora restauradora de bienes culturales en una fundación privada de Madrid no solo le proporcionaba una satisfacción intelectual, sino también la estabilidad económica necesaria para llevar una vida independiente. El epicentro de esa independencia era su apartamento en el barrio de Chamberí, un piso antiguo que había adquirido 5 años atrás y que había ido reformando meticulosamente con sus propios ahorros y una paciencia que era, a la vez, un rasgo de su carácter y una exigencia de su oficio. Cada baldosa hidráulica recuperada del suelo original, cada viga de madera expuesta en el techo y cada pared pintada en tonos neutros que realzaban la luz natural, eran un testimonio de su esfuerzo y de su visión. El apartamento no era simplemente una propiedad, era la manifestación física de su autonomía, un espacio construido a su medida y libre de las influencias externas que habían definido gran parte de su juventud. La relación con sus padres, Julián y Carmen, siempre había sido compleja. Residente en un chalet adosado en Móstoles, la pareja representaba un modelo de vida del que Sofía se había distanciado conscientemente. Julián, un hombre que había regentado una ferretería durante más de 40 años, antes de una jubilación forzada por la competencia de las grandes superficies, mantenía una visión patriarcal del mundo. Concebía la familia como una unidad jerárquica bajo su dirección, y el éxito de sus hijos era, en su mente, una extensión del suyo propio. Carmen, por su parte, había dedicado su vida al hogar y a la familia, y operaba como la ejecutora emocional de la voluntad de su marido, empleando una mezcla de afecto y culpa para mantener la cohesión familiar según sus términos. El hermano de Sofía, Mateo, 2 años menor que ella, había seguido una trayectoria más acorde con las expectativas parentales. Trabajaba como gestor comercial en una sucursal bancaria. Estaba casado y tenía 2 hijos. Su vida, ordenada y predecible, servía a sus padres como un punto de referencia constante con el que medían, a menudo de forma implícita, las decisiones de Sofía. Mateo mantenía una relación de dependencia funcional con sus padres. Ellos le proporcionaban apoyo logístico con los niños, y él les ofrecía a cambio la validación de su modelo de vida, actuando como un eco de sus opiniones en las reuniones familiares. Recientemente, Sofía había terminado de pagar el último plazo de un préstamo personal que había solicitado para financiar un curso de especialización en técnicas de restauración de pinturas sobre lienzo en Florencia, una inversión que había sido crucial para su desarrollo profesional. Para celebrar este hito, que para ella simbolizaba una liberación financiera y personal definitiva, decidió invitar a sus padres y a su hermano a cenar a su apartamento un sábado por la noche. Quería compartir su logro en un ambiente relajado, con la esperanza de que, quizás, pudieran ver su vida no como una desviación de sus expectativas, sino como un camino válido y exitoso por derecho propio. La preparación de la cena fue, como todo lo que hacía Sofía, metódica. Cocinó una merluza en salsa verde, el plato preferido de su madre, y se aseguró de tener una botella de vino tinto de la Ribera del Duero, como le gustaba a su padre. La mesa del comedor, una pieza de roble macizo que había restaurado ella misma, estaba puesta con una vajilla sencilla pero elegante. La conversación durante los aperitivos fue superficial, centrada en la salud de parientes lejanos y en las anécdotas de los hijos de Mateo. Sofía notó, sin embargo, una cierta tensión en su padre. Sus preguntas sobre el apartamento eran más inquisitivas de lo habitual. Quería saber el coste exacto de la última fase de la reforma del baño, el importe del IBI anual y si la comunidad de propietarios planeaba alguna derrama importante en el futuro. Sofía respondió con la mayor naturalidad posible, atribuyendo su interés a la deformación profesional de un hombre que había pasado su vida tratando con costes y materiales. Su madre, Carmen, recorría el salón con la mirada, haciendo comentarios ambiguos. «Este piso es muy grande para una persona sola», dijo,
mientras pasaba un dedo por el lomo de un libro de arte. Tanto espacio por limpiar. Mateo, por su parte, permanecía mayormente en silencio, consultando su teléfono móvil con frecuencia, aunque asentía a los comentarios de sus padres con una regularidad estudiada. Fue después del postre, mientras Sofía servía el café, cuando la atmósfera cambió de forma abrupta. Julián se aclaró la garganta, un gesto que precedía a sus declaraciones más serias, y colocó su taza en el plato con una firmeza deliberada. Sofía, tu madre y yo hemos estado hablando mucho últimamente. Comenzó, con un tono que excluía cualquier posibilidad de diálogo. Hemos estado pensando en tu situación. Sofía sintió una incipiente inquietud. ¿Mi situación? ¿A qué te refieres? Nos referimos a este piso, continuó Julián, haciendo un gesto que abarcaba todo el salón. Y a tu futuro. Has hecho una inversión importante aquí, no hay duda. Pero una inversión que, en realidad, hemos hecho todos. La confusión de Sofía se intensificó. ¿Todos? Papá, este piso lo he comprado y pagado yo. El préstamo para mis estudios también lo he pagado yo. Carmen intervino, su voz adoptando un tono de suave reproche. Hija, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso no te hemos dado todo? La educación, la comida en la mesa durante todos los años que viviste en casa mientras estudiabas, el dinero para tus primeros materiales de pintura. Todo lo que tienes, en el fondo, es el resultado de nuestro sacrificio. Tu éxito es el éxito de la familia. Mateo asintió, dejando su teléfono sobre la mesa por primera vez. Mamá tiene razón, Sofía. Siempre hemos funcionado como un equipo. El corazón de Sofía comenzó a latir más deprisa. Una sensación fría se extendió por su estómago mientras intuía la dirección que estaba tomando la conversación. Agradezco todo lo que habéis hecho por mí, de verdad. Pero eso no os convierte en propietarios de mi casa. Julián la miró con una expresión que mezclaba decepción y autoridad. No entiendes, Sofía. La familia es la red de seguridad. Ahora que tu madre y yo nos hacemos mayores, y que el negocio de la ferretería no dejó los beneficios que esperábamos, es el momento de que la familia se reorganice. Este piso es el activo más sólido que tenemos. ¿Qué tenemos? Repitió Sofía, su voz apenas un susurro. Sí, que tenemos, afirmó Julián, levantando la barbilla. Hemos decidido que lo más lógico es que tu madre y yo nos mudemos aquí. Es un piso céntrico, con ascensor, mucho más práctico para nuestra edad que el chalet de Móstoles. Mateo se encargará de gestionar la venta del chalet para liquidar algunas deudas y asegurar nuestro futuro. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Sofía miraba de un rostro a otro, esperando que uno de ellos sonriera y revelara que todo era una broma de mal gusto. Pero sus expresiones eran serias, expectantes. Mateo incluso añadió un detalle práctico que hizo que la situación pareciera aún más surrealista. Podríamos hacer una pequeña obra para dividir tu estudio en 2 dormitorios más pequeños. Así tendríais vuestro espacio y una habitación de invitados. Yo conozco a un constructor de confianza. Sofía se levantó de la mesa. La incredulidad había dado paso a una ira fría y lúcida. Estáis hablando de mi casa, la casa que yo he elegido, comprado y reformado. Mi nombre es el que figura en la escritura y en la hipoteca. No tenéis ningún derecho sobre ella. El derecho que nos da ser tus padres, replicó Carmen, con los ojos llenos de lágrimas calculadas. ¿Así es como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti? ¿Con este egoísmo? ¿Egoísmo? La palabra resonó en los oídos de Sofía. No es egoísmo defender lo que es mío. Julián se puso en pie, su rostro enrojecido por la ira. Esta discusión es inútil. Ya está decidido. Necesitamos que nos dejes un juego de llaves esta noche. Empezaremos a traer algunas cajas la semana que viene. No voy a daros ninguna llave, dijo Sofía, su voz temblando ligeramente pero firme. Entonces las haremos nosotros, sentenció Julián.
Te damos un mes para que recojas tus efectos personales y busques otro sitio donde vivir. Puedes alquilar algo más pequeño, más adecuado para ti. Será lo mejor para todos. Sofía los miró por última vez. A su padre, con su postura de patriarca ofendido. A su madre, con su expresión de víctima doliente. Y a su hermano, con su mirada de fría complicidad. Sin decir una palabra más, cogió su bolso y las llaves de su coche. Caminó hacia la puerta, sintiendo sus miradas clavadas en su espalda. «Te arrepentirás de esto, Sofía. Estás rompiendo la familia», gritó su padre justo antes de que ella cerrara la puerta. Se sentó en su coche, aparcado en la calle de abajo, y durante varios minutos no pudo hacer nada más que respirar hondo, intentando asimilar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No era una simple discusión familiar. Era un intento de desposesión, una anulación total de su identidad y de sus logros. Condujo sin rumbo fijo durante casi una hora antes de dirigirse al apartamento de su mejor amiga, Clara, la única persona en la que sentía que podía confiar en ese momento. Cuando le contó la historia, entre lágrimas de rabia y confusión, Clara, que era abogada especializada en derecho laboral pero con sólidos conocimientos generales, fue tajante. «Sofía, esto no es un drama familiar. Esto es un intento de coacción y, potencialmente, de usurpación. Mañana a primera hora, antes de hacer nada más, tienes que hablar con un abogado civilista. Y, por supuesto, no vas a volver a tu casa sola». Esa noche, durmiendo en el sofá de Clara, Sofía repasó una y otra vez la conversación, buscando alguna fisura, alguna señal de que había malinterpretado algo. Pero no la había. La intención de su familia había sido inequívoca. Lo que aún no sabía era que el plan de sus padres iba mucho más allá de una simple exigencia verbal. Los días que siguieron a la cena fueron un ejercicio de contención y análisis. Sofía, siguiendo el consejo de Clara, se tomó 2 días libres en el trabajo, alegando una indisposición. Pasó la mayor parte del tiempo en el apartamento de su amiga, un espacio seguro desde el que intentaba procesar el asalto a su realidad. Su primer impulso fue llamar a sus padres, intentar razonar con ellos, apelar a algún resquicio de la relación que creía haber tenido. Realizó varias llamadas que no fueron atendidas. Finalmente, recibió un mensaje de texto de su madre. «Tu padre y yo necesitamos tiempo para asimilar tu egoísmo. Hablaremos cuando estés dispuesta a entrar en razón y a pensar en el bien de la familia». El mensaje, cargado de manipulación, cerró para Sofía esa vía de comunicación. Comprendió que cualquier intento de diálogo sería interpretado como una capitulación. El lunes por la mañana, mientras investigaba despachos de abogados especializados en derecho inmobiliario, recibió una llamada de un número desconocido. Era de su banco. «Señorita Navarro, le llamo del Departamento de Gestión de Hipotecas», dijo una voz profesional. «Solo para confirmar, hemos recibido una solicitud para añadir 2 titulares adicionales a su préstamo hipotecario, Julián Navarro y Carmen García. También solicitaban cambiar la domiciliación de los pagos a una nueva cuenta. Como usted es la única titular, el protocolo nos exige su confirmación explícita por vía telefónica antes de proceder». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso en sus pulmones. «¿Cuándo recibieron esa solicitud?» «El viernes por la tarde», respondió el gestor. Aportaron fotocopias de sus documentos de identidad y una copia de la escritura de la propiedad, pero faltaba su firma en el formulario de solicitud. Afirmaban que usted estaba de viaje y que les había autorizado a iniciar los trámites. El viernes por la tarde. Mientras ella compraba los ingredientes para la cena, mientras se esforzaba por crear un momento de celebración, ellos ya estaban ejecutando su plan. Habían utilizado la copia de la escritura que ella guardaba en un archivador en su estudio, junto con otros documentos importantes. Se dio cuenta de que, en alguna de sus visitas anteriores, debieron haberla localizado y fotocopiado.
La premeditación del acto la golpeó con la fuerza de una revelación. No autorizo absolutamente nada, dijo Sofía, su voz sorprendentemente firme. Soy la única propietaria y la única titular de esa hipoteca. Les ruego que bloqueen cualquier intento de modificación en mi cuenta y que anoten este incidente como un intento de fraude. Por supuesto, señorita Navarro, dejaremos constancia y activaremos una alerta de seguridad adicional en su expediente. Le recomendamos que denuncie el hecho ante las autoridades. Tras colgar el teléfono, Sofía permaneció inmóvil durante varios minutos. La llamada del banco lo cambiaba todo. Ya no era una disputa familiar sobre expectativas o dinero. Era un acto delictivo. La ingenuidad que aún pudiera albergar se disolvió por completo. Su familia no solo quería su casa, sino que estaba dispuesta a utilizar medios fraudulentos para conseguirla. Ese mismo día, contactó con un abogado que le había recomendado Clara, un hombre llamado Javier Mendoza, con una reputación de ser meticuloso y directo. En su despacho, Sofía relató los acontecimientos cronológicamente, desde la cena del sábado hasta la llamada del banco. Aportó los mensajes de su madre y el nombre del gestor que la había contactado. Mendoza la escuchó sin interrupción, tomando notas en un bloc de hojas amarillas. La situación es grave, pero su posición legal es sólida, dijo Mendoza al final de su relato. Usted es la única propietaria y titular. Sus padres no tienen ningún derecho legal sobre la propiedad. Su argumento sobre la inversión familiar no tiene ninguna validez jurídica, es puramente emocional y coactivo. El abogado le explicó los pasos a seguir. El primero era enviar un burofax a sus padres y a su hermano. Es una comunicación fehaciente, explicó. Les requeriremos formalmente que cesen en su intento de perturbar su posesión pacífica de la vivienda, que se abstengan de realizar cualquier gestión relacionada con la misma y que le devuelvan cualquier copia de documentos o llaves que puedan tener en su poder. Les advertiremos de que cualquier acción futura será objeto de acciones legales, tanto civiles como penales. Mientras Mendoza redactaba el texto del burofax, Sofía sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaba formalizando una guerra contra su propia familia. Era un paso sin retorno. Al día siguiente, acompañada por Clara, decidió ir a su apartamento para recoger ropa y algunos documentos importantes. Antes de entrar, llamó a un cerrajero de urgencia. «Voy a cambiar la cerradura ahora mismo», le dijo a su amiga. «No puedo vivir con la idea de que puedan entrar en cualquier momento». Mientras el cerrajero trabajaba en la puerta principal, el teléfono de Sofía sonó. Era Mateo. Su tono era frío y acusador. «¿Se puede saber qué estás haciendo, Sofía? Mamá está destrozada. Papá no ha dormido en toda la noche. ¿Por qué tienes que ser siempre tan dramática?» «Mateo, vosotros intentasteis echarme de mi propia casa», respondió ella, agotada. «Nadie te ha echado. Simplemente te hemos propuesto una solución lógica para el bienestar de la familia. Un concepto que parece que no entiendes. Papá y mamá se han sacrificado toda la vida por nosotros. Es lo mínimo que podemos hacer. Intentar robarme la casa no es hacer lo mínimo». Y la llamada del banco demuestra que no era una simple propuesta. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «El del banco es un malentendido», dijo Mateo finalmente, aunque su voz carecía de convicción. «Papá solo quería adelantar papeleo para ayudarte. Eres una desagradecida. Y te advierto una cosa. Si sigues por este camino de abogados y denuncias, atente a las consecuencias. La familia es lo primero, y quien va contra la familia, se queda solo». La amenaza implícita en sus palabras confirmó a Sofía que estaba haciendo lo correcto. Cuando el cerrajero terminó, entró en su apartamento. Todo estaba como lo había dejado, pero el espacio se sentía diferente, contaminado por la intención de sus dueños originales de ocuparlo. Revisó su estudio y confirmó sus sospechas. El archivador donde guardaba los documentos importantes había sido revuelto.
Faltaba una carpeta que contenía copias de su DNI, su contrato de trabajo, sus últimas nóminas y la propia escritura del piso. También había desaparecido una pequeña caja de madera donde guardaba algunas joyas de su abuela materna, un objeto de más valor sentimental que económico. La constatación del robo, aunque pequeño, fue devastadora. No solo querían su casa, sino que ya habían empezado a llevarse partes de su vida. Esa misma tarde, siguiendo las indicaciones de Mendoza, acudió a una comisaría de policía para interponer una denuncia por el intento de fraude bancario y la sustracción de documentos y objetos personales. El agente que la atendió fue profesional, pero Sofía pudo percibir en su actitud una cierta familiaridad con los conflictos familiares que se desbordaban. Los días siguientes, el burofax fue entregado. La respuesta no fue un silencio, como esperaba Mendoza, sino una escalada. Empezaron a llegar mensajes a su móvil y correos electrónicos de tíos y primos. La versión que su familia había difundido era que Sofía, influenciada por malas compañías, una clara alusión a Clara, había decidido de forma egoísta negar a sus padres ancianos un lugar donde vivir, a pesar de que ellos habían financiado su lujoso apartamento. Las redes de comunicación familiares, especialmente los grupos de WhatsApp, se convirtieron en un tribunal sumario donde ella era la única acusada. Tu prima Beatriz dice que no entiende tu actitud, que la familia siempre debe ayudarse. Leía en un mensaje de una tía. Tu tío Alberto cree que deberías reconsiderarlo, que tus padres están sufriendo mucho. Sofía se sintió atrapada en una red de mentiras y presiones. Mendoza le aconsejó no responder a nadie y guardar todas las comunicaciones. Están construyendo un relato para aislarla y presionarla. Es una táctica de manual, le dijo por teléfono. Tenemos que solicitar medidas cautelares. Una orden de alejamiento para que no puedan acercarse a usted ni a su domicilio. La idea de una orden de alejamiento contra sus propios padres le revolvió el estómago. Sin embargo, un incidente una noche lo hizo inevitable. Al volver del trabajo, encontró una nota metida en el buzón. No tenía firma, pero reconocería la caligrafía de su padre en cualquier parte. Decía: una casa no es un hogar si está vacía de familia, y tú estás vaciando la tuya. La frase, aparentemente inofensiva, contenía una amenaza velada. No era solo una reflexión, era una advertencia. Esa noche, por primera vez, sintió miedo en su propia casa. Al día siguiente, llamó a Mendoza y le dio luz verde para solicitar la orden judicial. La guerra ya no era una metáfora. La solicitud de medidas cautelares supuso la apertura de un procedimiento judicial formal. El juzgado citó a las partes a una vista para decidir sobre la pertinencia de la orden de alejamiento. Para Sofía, la perspectiva de enfrentarse a su familia en un tribunal era una fuente de ansiedad extrema. Pasó las noches previas sin apenas dormir, repasando los hechos, anticipando las acusaciones y sintiendo una profunda sensación de irrealidad. Su abogado, Javier Mendoza, intentó prepararla. En la vista, céntrese en los hechos. Evite las valoraciones emocionales. Presentaremos la denuncia, la comunicación del banco, los mensajes, la nota. La jueza decidirá en base a las pruebas de una perturbación real y un riesgo potencial, no en base a quién tiene razón en un conflicto familiar. El día de la vista, Sofía llegó al juzgado acompañada de Clara. Se vistió con un traje sobrio, intentando proyectar una imagen de serenidad que no sentía. Vio a sus padres y a su hermano esperando en el pasillo con su propio abogado. Julián vestía su mejor traje, el que usaba para las bodas, y mantenía una postura rígida, con la mandíbula apretada. Carmen, vestida de luto riguroso aunque nadie había fallecido, llevaba un pañuelo en la mano y tenía los ojos enrojecidos. Mateo estaba a su lado, con una expresión de indignación contenida, actuando como protector. Evitaron su mirada, creando una barrera invisible de hostilidad.
Dentro de la sala, el ambiente era tenso y formal. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada perspicaz, leyó la solicitud y dio la palabra a Mendoza. El abogado expuso los hechos de forma clara y concisa. La exigencia de abandonar la vivienda, el intento de modificación fraudulenta de la hipoteca, la sustracción de documentos y objetos, y la campaña de presión a través de la familia, culminando con la nota de carácter intimidatorio. Presentó la documentación de respaldo, la denuncia policial, el correo electrónico del banco, capturas de pantalla de los mensajes y la nota original. Cuando llegó el turno del abogado de sus padres, éste presentó a sus clientes como unas víctimas. Eran, según él, unos padres preocupados por el bienestar de su hija, a la que veían sola y aislada. Su propuesta de mudarse al apartamento era, en su versión, una forma de hacerle compañía y cuidar de su inversión. El intento de cambiar la hipoteca fue descrito como un torpe intento de un padre poco versado en temas bancarios de ayudar a su hija a gestionar sus finanzas. Negaron haber sustraído nada, sugiriendo que Sofía podría haber perdido esos objetos. La nota, dijo el abogado, era simplemente la reflexión de un padre dolido. La jueza escuchó a ambas partes y luego se dirigió directamente a Julián. ¿Usted considera normal exigirle a su hija que abandone la casa de su propiedad para instalarse usted en ella? Señoría, yo solo quiero lo mejor para ella y para la familia, respondió Julián con un tono de hombre recto injustamente acusado. Nosotros la hemos apoyado siempre. Ese piso, en parte, es gracias a nosotros. La cuestión aquí no es la gratitud, señor Navarro, sino el derecho de propiedad y el derecho a no ser coaccionado, replicó la jueza. Luego se dirigió a Sofía. ¿Teme usted por su seguridad o su tranquilidad? Sí, señoría, respondió Sofía, con la voz clara. Temo que intenten entrar en mi casa. Temo la presión constante. No puedo vivir en paz. Tras un breve receso, la jueza emitió su decisión. Concedió una orden de alejamiento de 200 metros durante 6 meses para Julián, Carmen y Mateo respecto a Sofía, su domicilio y su lugar de trabajo. Existen indicios racionales de una situación de acoso y coacción, dictaminó la jueza. La protección del derecho a la intimidad y a la pacífica posesión del domicilio de la demandante prevalece sobre los lazos familiares en este caso. Cualquier incumplimiento de esta orden será constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena. Al oír la decisión, Carmen sollozó de forma audible. Mateo lanzó una mirada de puro odio a Sofía a través de la sala. Julián permaneció impasible, pero una vena palpitaba en su sien. Al salir del juzgado, Sofía no sintió triunfo, sino un vacío inmenso. Había ganado una batalla legal, pero el coste emocional era incalculable. La orden de alejamiento era un muro de hormigón que la separaba de las personas que la habían traído al mundo. Las semanas siguientes fueron extrañas y silenciosas. La orden judicial detuvo las comunicaciones directas, pero la guerra continuó por otros medios. Sofía se enteró a través de Clara, quien a su vez lo supo por una amiga en común, de que Mateo estaba difundiendo una nueva versión de los hechos. Sofía tenía problemas mentales, era paranoica y había manipulado al sistema judicial para apartar a su amorosa familia. El relato era tan perverso que a Sofía le costaba creer que su propio hermano fuera capaz de tal cosa. Un día, recibió una llamada del director de la fundación donde trabajaba. Sofía, hemos recibido un correo electrónico anónimo, le dijo con cautela. Habla de usted. Dice que está usted en medio de un proceso judicial complicado por inestabilidad emocional y sugiere que podría no ser apta para manejar bienes de tanto valor. Obviamente, hemos descartado este correo como lo que es, una calumnia malintencionada, pero quería que lo supiera. El correo era la prueba definitiva de que no se detendrían ante nada.
Su intención era clara. Si no podían tener su casa, destruirían su vida. Sofía, con el corazón encogido pero la determinación reforzada, reenvió el correo a Mendoza. Esto es un delito de calumnias, le confirmó el abogado. Y podemos rastrear su origen. Vamos a ampliar la denuncia. La investigación informática forense no tardó en dar resultados. El correo electrónico había sido enviado desde un locutorio público, pero las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a Mateo entrando y saliendo a la hora en que se envió el mensaje. La prueba era irrefutable. Mientras tanto, Sofía intentaba reconstruir una apariencia de normalidad. Se volcó en su trabajo, encontrando en la meticulosidad de la restauración un bálsamo para su mente agitada. Empezó a ir a terapia por recomendación de Clara. Su psicóloga, una mujer llamada Elena, le ayudó a desentrañar la compleja red de lealtad, culpa y obligación que había definido su relación familiar. Usted no está rompiendo su familia, Sofía, le dijo en una sesión. Usted está poniendo límites para protegerse de una dinámica tóxica. La ruptura la provocan ellos al no respetar esos límites. Unos meses después de la orden de alejamiento, recibió una carta de una tía suya, Isabel, hermana de su madre. Era una mujer con la que había tenido poco contacto, ya que vivía en Valencia. En la carta, Isabel le decía que se había enterado de la situación y que quería ofrecerle su apoyo. No me sorprende el comportamiento de tu padre, escribía. Hace años, intentó algo parecido con la herencia de la abuela, tratando de convencernos a todos de que él debía ser el único administrador porque sabía más de dinero. Tu madre siempre ha sido su cómplice en estas cosas. Me alegro de que hayas tenido el valor de plantarte. La carta de su tía fue como un faro en la oscuridad. No estaba loca. No se lo había imaginado. El patrón de comportamiento de su padre era real y tenía precedentes. La acumulación de pruebas, el intento de fraude, la calumnia probada contra Mateo, el testimonio de su tía, fortaleció enormemente el caso de Sofía. Mendoza le propuso iniciar un procedimiento penal por coacciones y calumnias. Ya no se trata solo de proteger su casa, sino de hacerles responsables de sus actos delictivos. Sofía aceptó. El proceso sería largo y doloroso, pero sentía que se lo debía a sí misma. Era el último paso para reclamar no solo su apartamento, sino su propia vida, libre de la sombra opresiva de una familia que había confundido el amor con la posesión. La soledad que sentía a veces era profunda, pero era una soledad limpia, honesta, preferible a la asfixia de una lealtad mal entendida. En su apartamento, ahora un bastión protegido por la ley y por su propia resolución, Sofía comenzó a aprender a vivir de nuevo, en sus propios términos. El proceso de reconstrucción personal de Sofía fue lento y deliberado, muy parecido a su trabajo de restauración. Cada día era como aplicar una pequeña pincelada de normalidad sobre un lienzo dañado por el trauma. La terapia con Elena se convirtió en un pilar fundamental. En sus sesiones semanales, Sofía aprendió a identificar y desmontar las complejas estructuras de culpa que su familia había tejido a su alrededor durante décadas. Comprendió que su necesidad de independencia no era egoísmo, sino una pulsión sana de autorrealización que había sido sistemáticamente interpretada como una traición. El procedimiento penal contra su padre y su hermano avanzaba con la lentitud característica del sistema judicial. Mendoza se encargaba de mantenerla informada, filtrando los detalles más ásperos para protegerla del estrés adicional. Mateo fue formalmente imputado por el delito de calumnias, gracias a la prueba irrefutable del vídeo del locutorio. Julián fue imputado por un delito de coacciones continuadas. La madre, Carmen, no fue imputada directamente, pero su papel como cooperadora necesaria quedó patente en las declaraciones y pruebas presentadas. La noticia del proceso penal se extendió por el círculo familiar,
provocando una fractura definitiva. La mayoría de los parientes, influenciados por la narrativa victimista de sus padres, se distanciaron de Sofía. Sin embargo, un pequeño grupo, incluyendo a su tía Isabel y un par de primos que siempre habían mantenido una distancia crítica con el patriarcado de Julián, se pusieron de su lado. Estas alianzas, aunque minoritarias, fueron increíblemente valiosas para Sofía. Le demostraron que la sangre no obliga a la ceguera. Un año después del inicio de la crisis, Sofía comenzó a sentir los primeros brotes de una nueva vida. Adoptó un perro de un refugio, un mestizo tranquilo llamado Bruno, cuya presencia silenciosa y leal llenó el apartamento de una calidez que nada tenía que ver con la de los humanos. Empezó a aceptar invitaciones de sus compañeros de trabajo, a ir al cine, a visitar exposiciones los fines de semana. Redescubrió el placer de su propia compañía y la de aquellos que la apreciaban por quien era, sin condiciones. Su relación con Clara se profundizó. Su amiga había sido su roca, su asesora legal de emergencia y su ancla emocional. «Te debo mucho, Clara», le dijo Sofía una tarde mientras tomaban un café. «No sé qué habría hecho sin ti». «No me debes nada», respondió Clara. «Para eso están las amigas. Además, me has enseñado una lección valiosa sobre la valentía». Un día, mientras trabajaba en la restauración de un retrato del siglo XVIII en la Fundación, recibió la visita de un colega de otra institución, un arquitecto llamado Daniel, que estaba colaborando en un proyecto de museografía. Daniel era un hombre amable, de conversación inteligente, y una calma que a Sofía le resultó atractiva. Empezaron a hablar de trabajo, luego de arte, y finalmente de la vida. Daniel la invitó a cenar, y Sofía, tras una breve vacilación, aceptó. Su incipiente relación con Daniel fue un territorio nuevo y desconocido. Por primera vez, se sentía capaz de ser completamente honesta sobre su pasado sin temor a ser juzgada. Cuando finalmente le contó la historia de su familia, con todos sus dolorosos detalles, la reacción de Daniel fue de una empatía y un respeto absolutos. «Lo que has vivido es terrible, Sofía», le dijo, tomándole la mano por encima de la mesa. «Y admiro la fuerza con la que lo has manejado. Has construido tus propias fronteras para proteger tu paz, y eso es lo más sano que alguien puede hacer». Su validación, desprovista de consejos no solicitados sobre perdonar y olvidar, fue inmensamente sanadora para Sofía. Con Daniel, aprendió que una relación sana no se basa en la fusión, sino en el respeto mutuo de los espacios individuales. El juicio penal se celebró casi 2 años después de la fatídica cena. Sofía tuvo que declarar, reviviendo una vez más los acontecimientos. Fue difícil, pero esta vez lo hizo desde un lugar de fortaleza, no de victimismo. Su testimonio fue claro, factual y sereno. Cuando el abogado de la defensa intentó pintarla como una hija desagradecida y vengativa, Sofía se mantuvo firme, respondiendo a cada pregunta con una calma que desarmó la estrategia de la defensa. El resultado del juicio fue una condena. Mateo fue sentenciado por el delito de calumnias a una multa económica sustancial y a la obligación de publicar una rectificación dirigida a la fundación donde trabajaba Sofía. Julián fue condenado por coacciones a una pena de prisión menor, que fue suspendida bajo la condición de no cometer ningún otro delito y de cumplir estrictamente la orden de alejamiento, que se hizo permanente. La sentencia fue una victoria legal, pero para Sofía, su significado era mucho más profundo. Era el reconocimiento oficial, por parte de una institución externa e imparcial, de que el daño que le habían infligido era real. No era una exageración. No era su culpa. Después del juicio, no volvió a tener noticias directas de su familia. A través de su tía Isabel, supo que sus padres habían tenido que vender el chalet de Móstoles para pagar las multas y los costes legales, y se habían mudado a un piso de alquiler mucho más pequeño. La salud de su padre, al parecer, se había deteriorado. Mateo había perdido su puesto de gestor en el banco a raíz del escándalo y trabajaba en un empleo de menor categoría.
La familia que había intentado apropiarse de su éxito para salvarse de sus propios fracasos había terminado por implosionar. Sofía no sintió alegría por sus desgracias, sino una tristeza distante, como si observara la caída de personajes de una obra que ya no le pertenecía. Años después, Sofía era una mujer diferente. La directora del departamento de restauración de su fundación, una profesional respetada y una mentora para los conservadores más jóvenes. Vivía con Daniel en su apartamento de Chamberí, que habían ampliado comprando el pequeño piso contiguo, creando un hogar espacioso y lleno de luz, arte y libros. Bruno, el perro, ahora un anciano venerable, dormitaba al sol que entraba por los ventanales. Una tarde de primavera, mientras ordenaba un viejo baúl, encontró una caja con fotografías de su infancia. Se vio a sí misma de niña, sonriendo entre sus padres en una playa, en su primera comunión, en un cumpleaños. Por primera vez, pudo mirar esas imágenes sin que el dolor anulara la nostalgia. Pudo reconocer que hubo momentos felices, que el amor, en su forma imperfecta y posesiva, probablemente había existido. Pero también reconoció que ese pasado no le daba a nadie el derecho a destruir su presente. Colocó la caja de nuevo en el baúl. No para olvidarla, sino para darle su justo lugar. Una parte de su historia, pero no la totalidad de ella. Su familia ya no era solo la de origen, la que le había tocado en suerte. Su familia era la que había elegido y construido. Daniel, Clara, su tía Isabel, sus amigos cercanos, incluso sus colegas de la fundación. Una red de afecto basada en el respeto, la libertad y el apoyo mutuo. Miró a su alrededor, al apartamento que había sido el catalizador de su ruptura y de su renacimiento. Ya no era solo un símbolo de independencia, era un hogar. Un espacio seguro que ella había defendido y reconquistado, no solo de las manos de su familia, sino de los fantasmas de su propio pasado. Y en esa paz conquistada a pulso, Sofía Navarro encontró su verdadera y definitiva propiedad, la propiedad sobre sí misma.